Tu Biblia en Juan, capítulo 1, versículo 29. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Gloria a Dios. Juan capítulo 1, versículo 29 dice lo siguiente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a repetir esta frase que Juan dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan Bautista en esta oportunidad ya reconocía a Jesús como la víctima inocente, como el sacrificio para quitar el pecado del mundo. Ella reconocía a Jesús como su plan para venir a esta tierra. Y durante estos días, hermanos, de este mes de julio, durante estos próximos domingos, vamos a estar hablando sobre nuestra doctrina. Y la primera doctrina es sobre la salvación. Jesús salva. Y por eso, al leer este pasaje bíblico, debemos reconocer que el ser humano, espiritualmente hablando, yo quiero que tú pongas mucha atención en estos principios teológicos y verdaderos que la palabra de Dios tiene, que les voy a mencionar aquí, para que nosotros podamos entender cuán grande es el amor de Dios para nuestras vidas, cuán grande es el amor de Dios para tu vida. Amén. Y aquí entendemos que el ser humano, espiritualmente hablando, vive bajo una presión entre el pecado y la justicia de Dios. ¿Y qué quiero decir con eso? Porque el pecado nos separa de Dios y Dios es justo, ¿verdad? Y Dios en su justicia, Él es más justo que cualquier persona en este mundo pueda ser justo. Y si la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, o sea, la muerte eterna, después de esta vida, no tener vida eterna en Cristo Jesús, estamos diciendo aquí que Dios en su justicia va a penalizar al pecado. Pero por otro lado, estamos nosotros en la condición de seres humanos limitados y dependientes de Dios, porque es ahí donde entra el amor de Dios. El amor de Dios provee el medio para nuestra redención. El amor de Dios provee el medio para que la justicia de Dios no nos venga a condenar cuando creemos que Jesús tomó nuestro lugar. Y en esto vamos a meditar hoy. Toda escritura revela el plan que Dios mismo hizo para salvar el ser humano que está en Cristo Jesús, que es la obra de Cristo Jesús. Y Dios nos hizo con libre albedrío. Dios no nos hizo robots. Dios nos hizo para tomar decisiones en esta vida, principalmente decisiones por Él. Por eso nadie puede obligar a nadie a que ame a alguien, ¿verdad? Nadie puede amar cuando en la adolescencia, que había aquellos amores de la adolescencia, a veces la muchacha o el muchacho decía no y uno quedaba a veces, pero nadie puede obligar a nadie que ame a alguien. Lo mismo es hacia Dios. Nadie puede amar a Dios obligado. Por eso en el jardín del Edén Dios probó el amor, Dios probó la fidelidad del ser humano colocando dos árboles en el jardín. Y uno de estos árboles era el fruto tenía un fruto de conocimiento del bien y del mal. Y un día Satanás sedujo al ser humano para que pudiera pensar como Dios, para que pudiera ser como Dios. Y es ahí donde en el libre albedrío, en su libre decisión, el ser humano decidió no obedecer a Dios, o sea, desobedecer a Dios. Por eso, pecado, hermanos, es lo que tú y yo tenemos, porque nadie es perfecto.
Somos glorificados, o sea, somos santificados, mejor dicho, por el Señor. El Señor nos perdona, pero eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, el hombre está en pecado y no puede salvarse a sí mismo. Y Dios preparó a un Salvador. No es que el ser humano quedó perdido. Ahora la justicia de Dios está condenando al ser humano porque está en deuda con Dios, se equivoca con Dios, pero Dios mismo, donde su justicia condena el pecado, Dios mismo, Él salvó al ser humano. Y esta es la buena noticia, que es lo que llamamos de evangelio. Evangelio significa buena noticia, hay solución, hay vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, los siguientes relatos bíblicos, desde Génesis a Apocalipsis, vamos a ver algunos relatos bíblicos hoy aquí. En Génesis capítulo 22, versículos 7 al 8, nos habla de un momento donde Abraham estaba aquí obedeciendo a Dios, donde Dios le había dicho a Abraham: vaya al monte Horeb y ofrece a tu hijo Isaac como sacrificio. Y Abraham, obviamente esto no lo sucedió, pero la fe de Abraham fue probada en esta oportunidad. Y allí sube Abraham con su hijo Isaac al monte Horeb, y allí sube Abraham con el fuego, el gurí llevando la leña, y el gurí se da vuelta, dice allí en el versículo 7 y 8 de Génesis 28. 22, perdón, no sé por qué abrí 28 acá. 22, porque allí 28 habla de Jacob. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Él respondió: heme aquí, mi hijo. Él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 13. Saltamos para el versículo 13. Dice así: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, como en lugar de su hijo. Amén. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Amén. Jehová proveerá. La pregunta de Isaac era: ¿dónde está el cordero? Y Abraham aquí responde a una de la respuesta de Abraham es una de las palabras más poderosas que hay en la Biblia: Dios proveerá. Y eso tipifica en el Nuevo Testamento ¿a quién? A Jesucristo. Porque Dios proveerá el cordero. Abraham no dijo así: hijo, anda a buscar si ves algún cordero por acá. Vamos a pedir prestado a algún otro criador de ovejas aquí, a alguien que está pastoreando en esta localidad. No, él dijo: Dios proveerá. Y esta era la fe de Abraham en Dios, porque realmente fue eso lo que Dios dio a Abraham, dio a Isaac. En vez de Abraham sacrificar a Isaac, que iba contra la voluntad de Dios de sacrificio humano, pero Dios, probando la fe de Abraham, Dios proveyó el cordero para morir en lugar de Isaac. Y esto para los días de hoy en nuestras vidas. Mientras Abraham, Dios detuvo a Abraham para sacrificar su hijo, Dios no libró a su propio hijo Jesús para morir en la cruz. ¿Sabe por qué? Dios proveyó para ti y para mí el sacrificio por nuestros pecados, por nuestros errores, porque Él nos amó. Cuando Isaac debía morir, un carnero ocupó su lugar. Cuando tú y yo debemos morir en un sentido de muerte eterna, Cristo murió por nuestros pecados. Y este es el evangelio que debemos creer. Este es el evangelio de la salvación que también debemos predicar. Hay esperanza, hay vida eterna en Cristo Jesús. La verdad teológica aquí, ¿sabe cuál es? Es el principio de la sustitución.
Un inocente muere por un culpable. Y en Isaías capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, o sea, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por lo tanto, hermanos, de la salvación, salvación del juicio a la vida eterna se intitula esta palabra, porque Jesús tomó nuestro lugar. Así como cada uno tiene que pagar por sus propios pecados, pero Jesús fue el Cordero perfecto que leímos aquí en Juan 1:29. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, hay esperanza. Si Satanás te está acusando, si vives en esta depresión, oh, yo no puedo, yo no podré, Cristo pagó el precio por ti. Amén. Y hay otro pasaje muy curioso que está ya en Mateo capítulo 27. Vamos a viajar un poquito hoy en la Biblia. Y esto también para comprobar de que la Biblia no se contradice, de que la Biblia tiene muchas cosas que hablan entre sí. Mateo 27:15. Mateo capítulo 27:15 dice lo siguiente: ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y este principio de la sustitución también podemos observar en un relato bíblico de la historia. Cuando la Biblia comienza a hablar aquí de los instantes finales de Jesús, muchos pasan por desapercibido la liberación de Barrabás, pero también esto tuvo algo muy poderoso que ver en lo que es el mundo espiritual, en lo que es en los días de hoy para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Barrabás era un rebelde, era un asesino, era un criminal, era una persona que estaba haciendo motines contra el imperio romano. Y Barrabás aquí fue suelto porque en días de festividad era normal que se soltara, pero la gente quiso crucificar a Jesús. Jesús, que era santo, que era inocente, que era perfecto. Amén. Barrabás significa hijo del Padre. Jesús significa Jehová salva. Qué contradicción, ¿verdad? Qué contraste podemos observar aquí. Barrabás, hermanos, sale libre y Jesús ocupa su lugar. Barrabás representa a la humanidad culpable, que él merecía la muerte. Justamente allí dentro de las leyes romanas, Barrabás merecía la muerte. Pero Barrabás, en el último instante, alguien pagó por su muerte y él fue liberado. Y eso nos muestra, hermanos, que
Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros somos como la figura de Barrabás. ¿Por qué? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia no dice algunos pecaron, no, todos, tú y yo equivocamos con Dios. Tú y yo necesitamos de Jesús, porque tú y yo pecamos. Y si no tenemos la justificación de Jesús, si no tenemos una alianza que hoy celebraremos aquí en la Santa Cena, tenemos muerte eterna. Pero Jesús así como Jesús tomó el lugar de Barrabás, así como Barrabás fue suelto, fue libre, nosotros también, por la sangre del Cordero, somos libres, somos vivos, somos salvos de la muerte eterna. La cruz, hermanos, era para ser nuestra, la condena era para ser nuestra, pero Cristo ocupó nuestro lugar. El pecado debería ser castigado, porque recuerda lo que les comentaba al principio, Dios es justo, pero Dios aquí, cuando nos arrepentimos, cuando nos volvemos a Él nos justifica. Todas las obras injustas que hicimos delante de Dios, somos perdonados, somos justificados. No somos salvos porque somos buenos, no somos salvos porque hicimos una buena acción, somos salvos porque Cristo llevó nuestra culpa. Di conmigo, yo soy salvo porque Cristo llevó mi culpa en la cruz. Amén. Y hablando de cruz, ¿qué más decir del ladrón en la cruz? Vamos a abrir en Lucas, capítulo 23, versículo 39. Lucas, capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y esto es poderoso, porque hermanos, aquí vemos al ladrón en la cruz aceptando a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. El ladrón en la cruz no podía bajarse de aquella cruz para bautizarse. El ladrón no podía bajarse de la cruz para asistir a un culto como estamos hoy aquí. El ladrón en la cruz no podía bajarse de la cruz para, a partir de aquel momento, hacer buenas obras, a devolver lo que había sido robado, a reparar el daño que él había hecho civilmente en esta tierra. Pero él lo único que podía hacer era creer. Amén. Era creer y reconocer que su condena era verdadera. Ponga atención en esto, hermanos. El ladrón en la cruz dijo al otro que se burlaba: nosotros merecemos nuestra paga. Él es inocente. Y esto es poderoso, hermanos, porque todos los días debemos reconocer esta verdad espiritual. Este ladrón en la cruz nos predica hoy esta verdad. Reconocer que nosotros necesitamos del que fue inocente, de que nosotros necesitamos ser perdonados y justificados. Jesús le respondió: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oh, glorioso día fue ese la vida de aquel hombre. Obviamente, no estoy diciendo, hermanos, que dejemos para creer en Dios en el último momento, en el último suspiro, porque quizá no pueda haber tiempo. Quizá pueda haber que ese último segundo que queremos esperar toda la vida no exista y nosotros vayamos a la condenación. Pero Jesús hoy te habla a ti y a mí,
que la salvación es por la gracia, no es por méritos humanos. La fe abre la puerta para la salvación. El nuevo nacimiento que significó para la vida de aquel hombre, Jesús le dio la promesa allí de que hoy mismo, en aquel mismo día, estaría él en el paraíso con el Señor. Y eso me lleva, hermanos, también. No voy a pedir que abra la Biblia, que estamos viajando bastante, pero recuerda del arca, el arca de Noé. El arca de Noé fue predicado allí. Dios anunció la justicia de él a la maldad humana. Pero hubo un tiempo para construir el arca. A través de Noé, iba a decir Moisés, a través de Noé, Dios construyó el arca que proveía para todos aquellos que pudieran creer, reconocer su maldad, podía haber sido salvo. ¿Y qué podemos observar en el arca? En las características del arca, había solamente una puerta. Y entre aquella puerta entraron los animales, Noé y su familia. Y dice la Biblia que Dios mismo cerró aquella puerta. La única puerta un día fue cerrada y vino el diluvio. Jesús mencionó eso también. Él es la puerta, yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otras puertas, no hay otras religiosidades, no hay otros dioses. Solo Jesús salva. Y cuando aquel criminal reconoció que Jesús era su Señor, recibió la salvación en aquel mismo día. Y para terminar, yo quiero invitarte a abrir en Juan capítulo 8, Juan 8, versículo 1. Donde habla de la mujer sorprendida en adulterio. Cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer adúltera, donde aquellos escribas allí traen a aquella mujer sorprendida en pecado, en un acto de infidelidad a su familia, a su esposo. Realmente la ley de Moisés ya tenía, dentro del complejo de leyes que habían en Israel, ordenaba a matar a pedradas, no solo a la mujer, pero al hombre también. Y allí le trajeron a Jesús solo la mujer. Y Jesús sabía que aquello era una trampa, dependiendo de la respuesta de Jesús, para acusarle a Jesús y posteriormente crucificar a Jesús. Y aquí vemos que al traer la mujer, todos tenían piedras en sus manos. Todos la acusaban de su error,
que era verdadero. Jesús hace una pregunta que cambia toda la historia. A ti y a mí esta pregunta retumba a los días de hoy, en este siglo en que vivimos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y con todo eso dice la Biblia que desde los más ancianos hasta los más jóvenes, su conciencia les acusaban. No, yo equivoqué, no. Realmente, ¿cómo puedo juzgar a alguien si yo también he equivocado en tal cosa? Cada uno tenía su error y las piedras comenzaron a caerse y la gente empezó a salir y quedó sola la mujer juntamente con Jesús. Qué escena poderosa. Cuando no que nosotros podamos compararnos socialmente a un pecado como aquella mujer, pero delante de Dios, pecado no tiene tamaño, pecado es pecado. Y delante de Dios estamos, y alrededor de nosotros quizás haya personas, o quizás haya diablo y sus demonios acusándonos. ¿Viste? Él equivocó. ¿Viste lo que hizo? Y Jesús, hermanos, lo que hizo con aquella mujer. Jesús le pregunta a aquellos hombres, todos se fueron. ¿Por qué? Porque todos también eran culpables. Todos también, comenzando del pecado, de la hipocresía de haberle traído a aquella mujer allí. El problema no era la mujer, era la humanidad. Eso nos muestra la palabra de Dios diciéndonos que el problema no es el pecado evidente. El problema está en todos. Todos necesitamos de Jesús. Todos necesitamos de perdón. Jesús no minimiza el pecado de aquella mujer, pero tampoco destruye a aquella mujer, pero tampoco mata a aquella mujer, porque Él tenía poder para hacerlo. Él era justo. Jesús dijo, ni yo te condeno. Al decir, vete y no peques más, Jesús está diciendo, tu pecado fue real, pero no vuelvas a hacerlo. Jesús no estaba minimizando el pecado de aquella mujer. Jesús no estaba dando carta verde para pecar, porque total, todas las veces que pecamos, Jesús nos va a perdonar. Y esto no es correcto, hermanos. El perdón verdadero produce transformación. Jesús, cuando dijo, vete y no peques más, estaba diciendo, transforma tus actitudes como actitud de alguien santo delante de Dios. El perdón de Dios, hermanos, no es una licencia para seguir pecando, sino que un llamado a la santidad. Y santidad, quiero decirte que quizás muchos de nosotros tenemos el padrón de santidad como alguien que sea perfecto. Pero santidad es un proceso. Santidad es cada día permanecernos firmes a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas. Volver atrás y cambiar de vida. Levantar la cabeza y transformarnos por el poder del Señor en nuestras vidas. Amén. En la cruz, hermanos, vemos la combinación perfecta entre justicia y amor de Dios. Amén. Todas estas historias apuntan a una realidad. Solo Jesús es el Salvador. Jesucristo salva. ¿Para cuántos Jesús es su Salvador? Amén. Por eso hoy celebramos la Santa Cena del Señor. Porque el pecado nos hace merecedores de juicio. Pero la justicia de Dios nos enseña que hay gracia, hay amor disponible para nosotros cuando miramos a la cruz. El amor de Dios es lo que movió el Padre al enviar al Hijo. Y por eso, hermanos, somos nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Colócate de pie. Quiero invitarte a orar juntos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero fue provisto allá en la historia de Isaac. Barrabás
Y Jesús tomó el lugar de Barrabás. El ladrón en la cruz demuestra que, obviamente, la historia de Barrabás quedó muy contento, obviamente, por no haber sido muerto. Pero imagínate, ponete en el lugar de Barrabás. Obviamente Barrabás no hay noticias bíblicas de que se haya arrepentido, pero para la salvación requiere arrepentimiento. Pero imagínate, estás en Uruguay, no hay pena de muerte. En algunos estados de Estados Unidos sí. Estás allí en la fila de la muerte por algo que hiciste. De repente viene un edicto del gobernador sobre la gracia. Y tú de repente, yo ya me había preparado psicológicamente y todo, y no voy a morir, voy a vivir, voy a ser librado de la cárcel. Mis errores están perdonados delante de la justicia. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Tú y yo no sabemos la hora en que vamos a morir. Tú y yo tampoco no sabemos a la hora que Jesús va a volver. No sabemos la hora que la puerta del arca se va a cerrar. Pero cuando nos arrepentimos, la gracia de Dios viene y nos perdona. Cuando reconocemos como el ladrón en la cruz, cállate, muchacho, ¿qué estás diciendo? Nosotros merecemos. Él no merece. Todos los días, hermanos, debemos mirarnos hacia adentro y reconocer: yo merezco, Señor, la muerte, pero me arrepiento y tu gracia me renueva y tu gracia me alcanza. Este es el sentimiento en que tenemos que tener todos los días. ¿Sabe por qué? Tenemos una alianza con Dios. Jesús, cuando dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre, es una nueva alianza. Ya no es necesario sacrificio de corderos, todos los rituales del Antiguo Testamento, porque todo se refleja en Jesús. Entonces yo quiero invitarte en este momento a reconocer: tú necesitas de este cordero, tú necesitas de Cristo, tú necesitas de perdón que te transforma en una nueva criatura. Tú necesitas de un renuevo en tu vida espiritual. Yo quiero invitarte a orar en este momento, a mirarte y no hacer como aquellos escribas que sorprendieron a aquella mujer. A veces acusamos al hermano, pero nosotros también no estamos bien. Por eso Jesús dijo, antes de sacar la paja que está en el ojo del hermano, mira lo que está en el tuyo, el palo que está en el tuyo. Miremos para nosotros, Padre. Necesitamos de tu gracia. En el transcurrir de la historia de la humanidad, historia esa que el ser humano siempre necesitó estar, Señor Jesús, reconociendo que tenemos nuestras faltas. No somos perfectos y nunca lo seremos. Por eso necesitamos de Jesús. Tú proveíste el cordero e Isaac no fue muerto. Tú proveíste, Señor, la liberación, la libertad de Barrabás. Tú proveíste la salvación al ladrón en la cruz. No fue una liberación física como de Barrabás, pero fue una promesa de lo más precioso que hay, la vida eterna. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Me quedo imaginando, Señor, que aquel hombre en su muerte, Señor, murió con una esperanza. Murió sabiendo, Dios, que al cerrar los ojos en esta tierra, al abrir los ojos en la eternidad, abriría en el paraíso con Cristo. Aquella mujer quedó marcada para siempre, Señor, porque ella no fue condenada por los acusadores terrenales.
y ni tampoco por Jesús. Tú le diste nueva vida. Ve y no peques más. Tú le dijiste, cambia tu manera, cambia tu proceder. Hoy, Señor, mis pecados son perdonados. Mis pecados son perdonados porque tú tomaste mi lugar. Y hoy por fe, así como el ladrón en la cruz, al creer, no es por méritos humanos, al creer que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hoy renuevo mi pacto contigo. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te digo, Señor, te necesito. Hoy te digo, Señor, yo nada puedo por mi propia cuenta. Tú eres el Cordero de Dios. Era para que yo estuviera pagando por mis faltas, pero miserable soy yo, Señor, que no eran una paga perfecta. Tú, Señor, fuiste la paga perfecta. Y aún más, tú venciste la muerte para también darnos esperanza de que la muerte no nos vencerá. Un día tú vendrás y nos resucitarás de los muertos. Señor, esta es la esperanza que tenemos. Que los que fueron en tu presencia hoy están glorificando tu nombre delante de ti. Y que un día, Señor, nosotros también te damos gracias, Señor. Oh Jesús, te necesito. Dile, Jesús, te necesito. Dile, Jesús, perdóname, santifícame, justifícame, Señor, porque cuando soy perdonado, toda acusación del enemigo de mi alma es terminada. Soy libre en Cristo Jesús. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Soy santificado por mi Señor. Soy hijo de Dios. Tengo una alianza con Dios. Me esfuerzo, Señor, para cada día permanecer firme en ti, Jesús. Señor, cada día que yo pueda rendirme a ti, que cada día yo pueda estar delante de ti, en el nombre de Jesús. Vamos a orar por nuestra ciudad, por nuestros vecinos. Vamos a orar por nuestra familia. Vamos a clamar a Dios por salvación. Padre, clamamos en este momento por salvación en nuestro hogar. Oramos en esta cadena de oración por la familia. Oramos por los que hoy están en casa, Señor, o están desanimados, o están, Señor, desahuciados, o están tristes, o están sin fuerzas, o los que están rebeldes a ti, Señor. Oramos y te pedimos, fortalece, levanta, Señor, esta vida con tu poder. Levanta, Señor, en el nombre de Jesús. Esta persona que nos está viendo en este momento, sánala, Señor. Toca, Señor, con tu renuevo en el nombre de Jesús. Yo reprendo ahora todo desánimo, toda obra del infierno, toda frialdad espiritual, toda dureza de corazón. Sale ahora en el nombre de Jesús. Y que el poder del Señor comience a fluir ahora en este lugar. Que el poder del Señor comience a fluir ahora en mi casa, sobre aquella vida. Que comience a venir pensamientos de necesidad de Dios. Que comience a venir pensamientos sobre sus obras de pecado y de la necesidad de Dios. Señor, manifiéstate sobre esta vida. Trae salvación a mi casa. Dile, Señor, salva mi casa. Salva, Señor, ten misericordia. Quebranta la rebeldía, Señor. Quiebra aquel corazón duro en el nombre de Jesús.
Señor, aquellos que están en este momento pasando por un momento de enfermedad, oramos por tu iglesia. Oramos por aquellos que no pudieron estar aquí, Señor, hoy porque están enfermos. Sánalos en este momento. Colocamos en tu presencia la hermana Blanca, la hermana Celeste. Colocamos en tu presencia la hermana Liliana, Señor. Colocamos en tu presencia, Señor Jesús, la hermana Shirley, Señora Nidia Martín. Señor, colocamos en tu presencia, Dios eterno, a aquellos que están pasando luchas a nivel de pensamientos, luchas a nivel espiritual en este momento. Señor, rompe cadenas. Glorifícate, Señor, en estas vidas. Glorifícate, Jesús. Oh Dios, te doy las gracias porque yo creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Glorifícate, Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita de Jesús. Necesita ser cambiado, Señor. Renueva, fortalece la fe, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita, Señor, necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, bendice estas vidas que están en este momento conectadas, sus familias. Que esta palabra venga a permanecer en nuestros corazones. Danos un mes de julio en tu fortaleza y en tu bendición. Bendice el hogar, la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Dios. Amén. Vamos, hermanos, a participar de la Santa Cena del Señor.